Buenas, ¿cómo están? En esta siguiente pregunta, también sobre lípidos, nos dicen que consideremos la fórmula del ácido liso bisfosfatídico, un componente de ciertas membranas de nuestras células relacionado con los fosfoglicéridos. ¿Tá? Entonces acá vemos representada esa molécula y nos preguntan, ¿qué moléculas carbonadas razona usted que se forman por hidrólisis completa en condiciones biológicas usuales de una molécula de ácido liso bisfosfatídico? Y las opciones son una molécula de glicerol y dos moléculas de ácidos grasos saturados, una molécula de glicerol y dos moléculas de ácidos grasos insaturados, dos moléculas de glicerol y dos moléculas de ácidos grasos saturados o dos moléculas de glicerol y dos moléculas de ácidos grasos insaturados. Si se fijan en este trabalenguas, en realidad nos están preguntando, por un lado, cuántas moléculas de glicerol se están formando, y por otro lado, como las opciones en cuanto a los ácidos grasos siempre son dos moléculas, ya sabemos que se van a formar dos moléculas de ácidos grasos, pero tenemos que poder distinguir entre ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Entonces, una manera que tenemos de pensar esta molécula, de darnos cuenta cuántas moléculas de glicerol se van a formar y qué tipo de ácido graso se va a formar, es estudiar un poco cuáles serían como los puntos de corte si nosotros hidrolizáramos esta molécula. Es decir, pensar qué grupos de esta molécula son hidrolizables y en función de eso qué productos se generan en esa hidrólisis. Entonces, un grupo que nosotros podemos reconocer como que se podría hidrolizar es el grupo éster que vemos aquí. Entonces yo ahí representé muy artificialmente el corte con esa línea roja. Ustedes piensen que es un proceso de hidrólisis lo que estamos viendo, pero veríamos que de un lado nos quedaría un ácido graso y que de este otro lado nos quedaría un alcohol. ¿Tá? De este lado el ácido graso, de este lado un alcohol. Bien. Otro punto de corte que podemos ver es aquí que esta hidrólisis lo que nos separaría es este grupo fosfodiéster, que pasaría a ser un fosfoéster, y de este otro lado nos quedaría un grupo de alcohol. ¿Ah? Si pensamos eso, podemos ya ir reconociendo qué es lo que se formaría aquí por hidrólisis, ¿verdad? Ahora lo vemos en más detalle. Otro punto de corte es este, entonces nos dejaría el fosfato por este lado y un grupo de alcohol por este. Y por último, otro punto de corte de hidrólisis, otro punto donde se generaría una hidrólisis, es aquí, que es análogo al que vimos al principio, porque estamos hidrolizando un éster, así que de este lado nos quedará un alcohol y de este lado un ácido carboxílico. Bien, entonces los productos que se nos van a formar por esta hidrólisis, los productos carbonados, son por un lado un ácido graso aquí. ¿Por qué digo un ácido graso? Bueno, porque producto de esta hidrólisis vamos a tener un ácido carboxílico y vemos que tiene una cadena hidrocarbonada larga y eso era lo que caracterizaba a los ácidos grasos. Tenemos otro ácido graso por aquí, con las mismas consideraciones, ¿verdad? Hidrolizamos este éster, tenemos un ácido carboxílico con una cadena hidrocarbonada larga. Y por otro lado se nos van a formar dos grupos glicerol, ¿verdad? ¿Por qué glicerol? Porque vemos que después de la hidrólisis vamos a tener un grupo de alcohol aquí y un grupo de alcohol aquí. Y ya tenemos un grupo de alcohol que estaba libre en la molécula original. Entonces vemos que es una molécula que tiene tres carbonos y cada uno de esos carbonos va a estar unido a un hidroxilo, a un alcohol, y esa molécula la reconocemos como un grupo glicerol. ¿Tá? Y lo mismo va a pasar acá. ¿Tá? Una vez que hidrolicemos completamente esta molécula, se va a liberar el grupo fosfato, se va a liberar este ácido graso y por tanto nos va a quedar aquí un glicerol idéntico a este. ¿Ah? Así que ya vemos que el resultado van a ser dos moléculas de glicerol y nos falta definir estos ácidos grasos que se nos forman si son saturados o insaturados. Y ahí lo que tienen que recordar es que un ácido graso saturado es aquel que solo está compuesto por enlaces carbono-carbono simples, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí. Acá están representados enlaces carbono-carbono. Cada uno de estos vértices es un CH2. Y lo que vemos es que los carbonos están todos unidos entre sí por enlaces simples. Lo mismo en esta otra molécula, ¿verdad? No vemos enlaces dobles, que si viéramos algún enlace doble, a ese ácido graso se le llama insaturado. ¿Ah? Eso de saturado o insaturado se refiere a si puede aceptar, entre comillas, más hidrógenos o no. En este caso, no, entonces está saturado en hidrógeno ese ácido graso. ¿Ah? Entonces, volviendo a la pregunta, dijimos que se van a formar dos grupos glicerol y dos ácidos grasos saturados. Por tanto, la respuesta correcta es la C. Dos moléculas de glicerol y dos moléculas de ácidos grasos saturados.